Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, lluviosas ya, ¿verdad? En nuestro México ya está lloviendo y si tú estás en otro punto del país, espero que el agua que necesitamos para los campos también llegue por allá. Pues señoras, ya estamos aquí listas para platicar un momentito sobre la palabra de vida. Invita a tus amigas, que yo creo que ya lo hiciste. Si está por ahí alguien de tu familia, invítalo. No es cierto que es una reunión para mujeres, pero siempre es muy bueno que alguien más lo escuche. Bueno, pues el día de hoy queremos hablar sobre el poder de las palabras versus el poder de la palabra. O sea, todo lo contrario que es hablar cualquier tipo de palabra, a hablar palabra de vida. Mira, la mayoría de nosotros las mujeres somos muy platicadoras. Claro que hay sus honrosas excepciones. Por ahí hay muchas cosas que dicen de cuántas palabras hablamos al día. Algunos dicen que las mujeres hablamos 25,000 palabras. No sé si sea cierto, pero probablemente sí le llegamos o a lo mejor a veces hasta las rebasamos. Yo creo que a veces a los señores ya los tenemos acá en su cabecita de ya cállate por favor. Hace tiempo leí algo que me llamó la atención. Decía que los hombres, cuando escuchan la voz de su esposa o de su mamá, se desconectan en 6 segundos. Así que, señoras, no nos han oído nada de lo que les hemos dicho. No te ofendas, sencillamente aprendamos a escoger nuestras palabras. Un detalle del mexicano, ¿por qué menciono todo esto? Ahorita vas a ver por qué lo estoy mencionando. Un detalle del mexicano es que tendemos a ser un poquito dicharacheros, esa plática relajada, esa plática donde te gusta conversar de todo y de nada, en ocasiones muy coloquial, sin ningún compromiso ni nada, pero también en medio de ello, a veces hay algunos que usan muchas palabras altisonantes. Hace tiempo escuché a alguien que dijo, yo no confío en alguien que no habla groserías. Y yo cuando la oí, pensé exactamente lo mismo, pero el versus. Yo no confío en alguien que habla con muchas groserías. En fin, podemos ser tan diferentes entre nosotros, pero la reflexión, la meditación del día de hoy es sí entender que toda palabra que hablamos, toda palabra que utilizamos, positiva o negativa, sí produce una reacción, escúchame bien, orgánica, si hay una reacción en tu cuerpo. Te quiero leer algo que por ahí en un documento leí. José Saramago, el fallecido Premio Nobel de Literatura, en un discurso del 2004 dijo lo siguiente: las palabras no son ni inocentes ni impunes. Hay que decirlas y pensarlas en forma consciente. Así como este escritor aplicaba esta interpretación a la literatura y a la vida cotidiana, también fíjate que hay científicos que han dicho ciertas cosas al respecto.
Lo que este escritor decía, toda palabra que dices va a causar un efecto, o sea, no es inocente, no tiene una carga, o sea, siempre la hay, por eso es importante pensar cuando se va a hablar. Y algún neurólogo por ahí también abordó el punto y han sacado ya documentos al respecto. Y este neurólogo, Leonardo Palacios, dice que el poder de las palabras y su impacto en el cerebro, ¿sí?, siempre va a tener un efecto en la salud y el bienestar. Leyendo esto, que uno fue el Premio Nobel de Literatura y el otro es un neurólogo, creo que es importante hacer caso. Ahora, esta persona también dijo, si en una conversación el cerebro de inicio escucha la palabra no, se pone en alerta y escucha lo que dijo este neurólogo. Se pone en alerta y libera la hormona llamada cortisol, que es la del estrés que pone en alerta. Y díjese, también él dijo, si el oído en la conversación oye un sí, libera dopamina, la hormona de la recompensa y el bienestar. Entonces, todas nuestras palabras causan un efecto en quien nos está oyendo. La reflexión del día de hoy es, número 1, sentarnos tú y yo en el espejo y decir, a ver, ¿cómo hablo? Probablemente alguna de nosotros diga, es que yo no hablo groserías, pero a lo mejor hablas con cierto sarcasmo, a lo mejor en tu conversación lanzas palabras hirientes con una carga emocional de enojo o de soledad o de mucho gozo. Acuérdate que mencionamos que si oye el sí, inmediatamente el cerebro libera la dopamina, que es una hormona de recompensa y bienestar. Si escucha el no, el cerebro se pone alerta y libera el cortisol, que es lo que calza el estrés y pone en alerta. Entonces, todo lo que hablamos sí tiene en ocasión, o sí tiene siempre una carga emocional. Y también este neurólogo decía, aparte de analizar las palabras, sería muy importante analizar las emociones. ¿Por qué? Porque en las emociones hay procesos mentales que van a producir estas palabras. Esto se me hizo muy interesante, que no solamente son las palabras, hay que analizar las emociones, el estado emocional que uno tiene. Si tú de momento, ahorita con todo este contexto de pandemia, que estamos ya en una nueva época, que hemos entrado a una nueva cotidianidad, y estás en medio de todo esto enojada, agresiva, con ciertos tintes como de amargura, nada te parece. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si hay amargura? Bien sencillo. Si siempre de mis labios hay no, hay crítica, hay juicio, hay juzgar a los demás, pudiera ser que en el fondo haya una amargura. Y la palabra es muy clara. Todavía no entro a la palabra. Quiero dar un marco primero en cierto aspecto científico muy chiquito para que nos quedara claro a ti y a mí que lo que hablamos es muy importante, muy importante. Entonces, si en medio de esta situación de que estamos en casa, que hay una nueva forma de tener la vida cotidiana, hay una nueva época que estamos aprendiendo a cómo relacionarnos, a cómo convivir, qué importante descubrir emocionalmente cómo te sientes. ¿Estás triste? ¿Tienes mucho tiempo triste? La tristeza, ¿cómo te lleva a hablar? La soledad, ¿cómo te lleva a hablar? El enojo, ¿cómo te lleva a hablar? ¿Estás contenta? ¿Estás alegre? ¿Estás agradecida? Personalmente pienso que el crescendo tiene que ser así. Debo de estar contenta, alegre, y eso me lleva a mucha gratitud. O a la inversa también. Debo de tener mucha gratitud para yo estar contenta y alegre. ¿No has conocido a alguien que en alguna ocasión tal parece que en su vida no pasa nada y que siempre hay una sonrisa? Pienso que personas así
no es precisamente que no pase nada, sí ha pasado, pero lo han enfrentado, han permitido que el Espíritu Santo venga y sane sus vidas y ahí poder ser agradecidos. El día de hoy tenemos nuestro cafecito, aquí lo tengo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Está bien rico. Creo que ya está más rico que nunca. Hay que ser agradecidos, gracias. Mira, tengo que confesar algo. A mí el cafecito lo pone una persona aquí en CFC, es Jesús, y yo le doy muchas gracias, porque ya nada más me lo deja para aprender y ya nada más yo me lo sirvo. Gracias a Dios por la vida de Jesús, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Después de ver este pequeño marco, muy pequeño, muy concreto, no estamos ahondando. A lo mejor valdría la pena, si a ti te gusta investigar. Pero ¿sabes qué? Yo te invitaría a, en medio de tus emociones, de tu forma de hablar, investigar más en la palabra. Quiero que vayas conmigo. Vamos a partir del libro de Proverbios, capítulo 18. Proverbios 18. Acuérdate que estamos con la herramienta de la lectura de la palabra. No se me ha olvidado ni me estoy saliendo de tema. Pero para poder llegar a aterrizar ya ese punto que lo hemos venido tratando creo que 3 sesiones, era importante mencionar esto. Proverbios 18, 19 al 21. Mira cómo dice. Ay, me voy muy despacio. Dice así. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo sé que a lo mejor mientras estábamos diciendo este pequeño marco de lo que hay en cuanto a las palabras y a las cuestiones emocionales, te haya venido a la mente este pasaje de Proverbios 18, 21. Pero consideré que era importante ver un poquito el contexto. El contexto, fíjate, habla de hermano ofendido. En otras traducciones lo traducen como amigo. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos, hay otro interlocutor, hay otra persona. Llámese tu hermano de sangre, llámese una amistad, llámese hijos, llámese esposo, llámese compañero de trabajo. Y se me hace este pasaje tan interesante que dice que si tú ofendes, el hecho de ofender, los conflictos entre hermanos, entre gente cercana, se convierten como un portón cerrado de rejas fuertes. A eso se refiere cuando dice, son como cerrojos de alcázar. O sea, se cierran. ¿Dónde se cierran? Emocionalmente. Porque con nuestras palabras ya dejamos caer una carga, que por eso dijimos lo anterior. Decía este hombre de la literatura, decía, ninguna palabra es inocente y ninguna palabra queda impune. O sea, sin que no hayas logrado algo, que a lo mejor pudiese tener tus palabras una culpa, no es inocente. Entonces, en las relaciones, fíjate cómo dice la palabra, el hermano, el amigo ofendido, cuando está ofendido, se convierte como un cerrojo muy cerrado. Y esto nos lleva a separación. ¿Sí? Y poder recuperar esa amistad o esa relación es muy difícil. Mira, lo más difícil que nos cuesta a ti y a mí es pedir perdón. Si ya hablamos y ya dijimos algo que ofendimos, que lastimamos a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro compañero de trabajo y estamos conscientes de ello, es bien importante que tú y yo tengamos el valor de ir y decir, perdóname, la regué. Mira, no minimiza el lugar que tú tienes delante de la persona.
lo que minimiza el lugar que tú pudieras tener delante de la persona con la que expresaste una palabra con una carga emocional que ofendió, minimiza esas palabras. Cuando uno toma el valor de ir y pedir perdón y decir, perdóname, yo cometí el error, el concepto de esa persona hacia ti se eleva, se eleva. Porque si hay algo difícil es que el hombre y la mujer seamos capaces de pedir perdón. Ahora, en el momento de pedir perdón, no por favor salgas con que es que tú primero me dijiste. No, 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 no. Si usted y yo sabemos que cometimos un error, no tratemos de lavarnos las manos como Pilato culpando al otro. No, asumamos nuestra responsabilidad y pidamos perdón. Y dice lo siguiente, esto es muy fuerte. Primero habla que las palabras, cómo pueden ofender a los que están a nuestro alrededor. Y luego el 20 es muy fuerte, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. O sea, las palabras que tú dices pueden satisfacerte a ti, también pueden estar provocando esa amargura. Las palabras acertadas para ti traen libertad. Es muy impresionante que dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, de acuerdo a lo que tú hablas, es lo que tú tienes dentro. De ahí de tu vientre es de donde sale. Lo ejemplifica con vientre. La palabra dice que del corazón es donde salen los pensamientos. Entonces, es bien importante por ti, por mí, por nosotros mismos, cuidar qué hablamos, cómo hablamos, qué es lo que estamos diciendo y asumir responsabilidades. Yo he observado en los tiempos que Dios me ha permitido tratar con muchas personas, que muchas veces la persona dice, es que cuando yo era niño, a mí mi mamá, mi papá, por eso soy así, pero a veces estoy hablando con personas que ya tienen 30, que ya tienen 40, que ya tienen 50 años o 60 y siguen estacionados en lo que su papá les dijo. Ya los pobres padres ni están en esta tierra, ya están mejor en la presencia de Dios y sigue escudándose en lo que sus padres le dijeron. Yo te digo este día, nuestros padres cometieron errores, sí, todos cometieron errores. Hicieron lo mejor que podían de acuerdo a lo que conocían. Pero llega un momento que tú y yo decidimos cómo caminar en esta vida. Decidimos cómo actuar en esta vida. Y ahí tenemos que tomar la responsabilidad nosotros. Seamos valientes y asumamos la responsabilidad de cómo hablamos, de cómo nos relacionamos. No dejemos caer en otra persona la responsabilidad. Y dice aquí el 21. Primero habla del amigo, del familiar, después habla de lo que está llenando mi boca, de cómo yo pienso, ¿sí? De lo de que yo hablo, de ahí estoy lleno. Y entonces viene el 21, la muerte y la vida, ¿dónde están? En el poder de la lengua. O sea, o con mis palabras doy muerte o con mis palabras doy vida, que fue lo que te explicamos. Hoy la ciencia lo está descubriendo, pero hace años la palabra lo tiene escrito y tú y yo ya lo sabíamos. Entonces, señores, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que ir en la vida asumiendo nuestras responsabilidades. Es un grave error esa frase, pues así soy yo. Y me aguantan. No, si así soy yo, ¿por qué no dar la oportunidad de cambiar? Yo no puedo cambiar. El famoso dicho mexicano, que somos muy dicharacheros, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. No es cierto. La palabra dice, reconócelo en todos tus caminos. Y yo diría hoy, esto sí lleva de lucero, reconócelo en todas tus conversaciones. La palabra dice, y Él enderezará tus veredas. Yo te digo, y Él enderezará como estoy hablando. Y que sí, el poder de la palabra es transformador para nuestra mente. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿la lengua trae vida o trae muerte? Ese es el punto. Quiero que vayas conmigo a Proverbios 2. Vamos a ver del 1 al 7. Fíjate cómo dice aquí tan bello, tan bellamente. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, o sea, acércate, hijo, a mi palabra. Arrebata lo que ya yo te di.
envuélvete en ella, límpiate. Recibir es limpiarnos con esta palabra. Señoras, señores, qué importante, sí me vas a oír todo el tiempo. Creo que hasta que parta su presencia decirte, leamos la palabra, reflexionemos la palabra, escribe la palabra. Sí, porque recibir es arrebatar. Recibir también es envolver, limpiar. Fíjate que recibir también es endulzar. Claro que mi lenguaje y tu lenguaje, si recibimos, su palabra dice aquí, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Dice el 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si las palabras causan este efecto, comprobado científicamente, yo nada más quiero decirte hoy qué efecto podremos tener en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, con esta palabra tan hermosa. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, dice el verso 2 y el verso 3, si clamares a la inteligencia. O sea, dile a Dios, Señor, quiero tu sabiduría, hazme inteligente, quiero celebrar lo que tú eres. Sabiduría es esa capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno, ser firme en las decisiones correctas. Esto puede demostrar madurez y desarrollo. Es algo que Dios te da. El único requisito previo para ser sabio es el temor a Dios. Es lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú ya tienes a Dios en tu corazón. Temor es honra, es honor, es reconocer su grandeza, eso es temor. Claro que también implica que cuando conozco su grandeza, cuando conozco el poder de Dios, me sorprende. Y si en algún momento digo, un Dios tan grande dentro de mí, sí, un temor no de miedo de espanto, de miedo de grandeza, de lo pequeño que yo soy comparado con Él. El inicio de la sabiduría es eso, ese es el requisito. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. El 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Yo me atrevería a decir, señoras, así como nos gustan los brillos, todo lo que brille, así búscalo. Como si fuera plata, como si fuera oro. Es oro. Y la escudriñar es como a tesoros, escudriñar, venir, ver acá, hacer comparaciones, señoras, señores. Esa es la lectura de la palabra, por eso el tema de hoy es el poder de las palabras versus el poder de la palabra de nuestro Dios. Si las palabras de los seres humanos pueden dañar unas emociones, pueden dañar un cerebro, provocan que se produzca el cortisol, la dopamina, que hay tristeza, que hay alegría, que hay bienestar. Imagínate el poder de la palabra de Dios, que es sanadora, liberadora, restauradora, es nuestro Dios hablándonos. Esta Biblia no es algo de hombres, es la voz de Dios hablándonos. Y dice aquí, si la escudriñares como a tesoros, entonces, me encanta el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Sabes qué? Entre más la escudriñas, más grande ves a tu Dios. Y el temor es... me sorprendes, pero también ¿sabes qué? Entre más grande lo ves, más crees que Él va a hacer lo que te ha dicho que va a hacer. Te digan lo que te digan, por difícil que veas una situación, por imposible, si Él lo dice, Él lo hace. Lo estoy descubriendo, lo estoy escudriñando, me voy aquí, me voy allá. Y lo descubro en su grandeza. Dice el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia no es lo que normalmente la gente entiende, gente muy hábil en ciertos quehaceres humanos o almacenaje de mucha información. Aquí está la descripción. Verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? La da Jehová. Él es el que la concede. De Él, dice aquí el verso 6,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, el Señor, de Él proviene todo el entendimiento para tomar decisiones sabias en momentos oportunos. Ese es el punto. Y el verso 7 se me hace algo tan hermoso. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Cuando habla de provee, es así, Él los esconde. Dice, en la palma de mi mano te tengo esculpido. Él acapara, Él reserva, Él te lleva a lo secreto. Señoras, señores, es tan bello nuestro Dios. Estemos atentos a lo que Él dice, atesoremos sus mandatos, que nuestro oído se afine para escuchar su voz. Concéntrate en Él. Pide inteligencia, pide entendimiento, búscalo como lo más preciado que la plata, como esos tesoros escondidos aquí, cuando estás a solas en intimidad con Él y te enseña algo y dices, Señor, entonces comprenderemos lo que es temer a nuestro Dios. Y el Señor nos concederá sabiduría, sabiduría. Es vital para nuestro espíritu, para nuestra vida, estar empapados de logos. La palabra en el Nuevo Testamento que se usa para definir palabra, perdón por la redundancia, es el verbo y es logos. Y dice Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. Juan 1, 1 y 2, dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo es algo, el verbo es logos. Logos es algo que ha dicho Dios, que te ha incluido en su pensamiento, en su razonamiento. Es esa facultad mental que te ha dado para poderlo entender. Logos, la palabra escrita así tal cual, el logos es la palabra más profunda, más plena. Es la palabra donde Él te incluye, es la palabra inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios, en su carácter, en su naturaleza, su amor y sus caminos. Señoras, tenemos que tener mucho logos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ahí estamos incluidos, porque ahí conocemos su pensamiento, porque es una palabra profunda, porque ahí está su carácter, su naturaleza. El verbo en el Nuevo Testamento es una connotación muy espacial, porque Jesucristo, el verbo en el Nuevo Testamento, es la palabra creativa, el poder creativo, su presencia creativa de Génesis. Por eso es importante conocerlo. Cristo es la noticia del Nuevo Testamento, es la palabra, es la propuesta de cambio. Cristo es el que arregla nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Por eso hay que venir a leer el Logos. Y no solamente logos, tenemos que incluir todo el documento. Ahí es la palabra grafé, que implica todo el documento, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, y es grafé, es inspirada por Dios, es todo el documento, de Génesis a Apocalipsis, todo el documento. Por eso tú vienes a Antiguo Testamento y hay palabra para tu vida, tú vas a Nuevo Testamento y hay palabra para tu vida. Grafé, todo el documento está soplado. Cada vez que vienes y lo lees, Él te sopla tu espíritu. Y ahí es donde hay cambios en nuestra mente, ahí es donde hay cambios de cómo hablar. Está inspirado, o sea, está soplada divinamente. No es un pensamiento de hombre, esto es el pensamiento divino. Señoras, necesitamos el Logos. Necesitamos todo el documento. Necesitamos el Dabar, que ya lo habíamos visto. Nuestras palabras sí tienen una carga emocional, pero que la carga emocional sea de nuestro Dios. Ese verbo que nos ha incluido, esa palabra profunda, ese verbo que tiene la capacidad de traer al Nuevo Testamento el poder creativo.
esa connotación tan especial, capaz de arreglar una vida, de transformar una vida. El milagro más grande, señoras, no es que nos sane de COVID y nos cuide en la pandemia. El milagro más grande es que cambie nuestros corazones. Para eso vino Jesucristo. La bendición espiritual es para ser transformados a su imagen. ¿Quedó claro? Nuestras palabras siempre van a tener un efecto. Que tu mente y tu corazón estén saturados de logos, de la palabra, de la fe, de todo el documento de Génesis, Apocalipsis. Padre, es hermoso conocerte, Señor. Y saber que podemos ser transformadas. Y que tu palabra es poderosa para traer cambios de mentalidad, de acciones, de formas de hablar, de sanidad de nuestras emociones. Señor, en estos tiempos que para muchas personas les ha sido muy difícil, en el nombre de Jesús, enviamos a su vida una palabra de libertad. Tu palabra dice, dame, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entrégate a Jesús. Sus caminos es a través de Jesucristo y lo descubres en su palabra bendita. Yo las bendigo con el poder de la palabra en su vida. No dudes nada de lo que Dios te haya dicho. El Padre vino con Jesús y Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Y el Padre contestó, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Dios liberó a su Hijo. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente día.